Señor les bendiga. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno con su pueblo, con su iglesia. Hermanos, un saludo muy especial a todos aquellos que han compartido las publicaciones, que han compartido cada video, cada predicación y aquellos que en este minuto nos están viendo. Sabemos que no solamente nos están viendo acá en Chile, sino que también en el extranjero, así que un saludo muy grande a cada uno de ustedes. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 67. Dice así la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador sobre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas, y Dios nuestro Dios nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá, y gente de todo el mundo le temerá. Amén. Estamos agradecidos del Señor porque lo hemos visto su misericordia. Y hermanos, este salmo es tan bello que parte diciendo que Dios tenga misericordia de ti, que nos bendiga y que su rostro nos sonría con favor. Hermanos, que podamos tener el favor del Señor y que el Señor nos sonría, que el Señor esté agradado con nuestro comportar. Hermanos, les invitamos a que podamos tener un tiempo de oración y buscar el rostro de Dios, que para eso estamos aquí, para eso es nuestro propósito en la vida, poder agradar y bendecir al Señor. Les invito. Padre, te agradecemos por lo bueno que tú has sido, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. Hemos visto tus misericordias, hemos visto tu fidelidad, Señor amado, Padre. Y en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como tú nos conoces, Padre, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, Señor. Cada día, Padre, cada hora de nuestro tiempo, Señor amado, tú los conoces, Señor, nuestro levantarnos, Señor, nuestro descansar, nuestro salir, nuestro entrar, Padre. Tú todo lo conoces, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú has estado, Señor amado, has estado fiel, Padre, con nosotros, Señor. Padre, en esta hora, Señor, oramos por cada uno, Señor, de los hermanos que nos está viendo, Señor amado. Bendice sus vidas, Señor, en cada momento, Señor. Dale fortaleza, Padre, al que está necesitado, al que está agobiado, Padre, sea levantado, Señor, por ti, Padre, que cada día, Señor, te conozcamos más, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender, Señor amado, tu perfecta voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, y entonces le damos también el pase a las alabanzas para poder bendecir el nombre del Señor. Jesús.
nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Nos encontramos una vez más unidos alrededor de la palabra del Señor, que en este domingo se encuentra en el libro de Marcos, continuando con el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, desde el verso 35 al 41. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Esta es palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el que no ha cambiado y que delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, rogamos que tu gracia y tu misericordia nos sigan cubriendo, nos sigan enseñando y rogamos, Padre, que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestros pensamientos, ungiendo nuestros labios para explicar esta palabra, que sea de alimento para nuestra alma y sea, Señor, como una guía que nos dirija en el camino que hemos emprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su misericordia. Durante la semana hemos estado reflexionando en los últimos domingos con respecto a la labor de Jesús como enseñador, como predicador y como sanador. Y hemos visto, como decía el verso 35, aquel día cuando llegó la noche. El Evangelio de Marcos nos sitúa una vez más en un momento crucial en la vida de Jesús. Aquel día, significando con esto el ajetreado día que ha tenido Jesús en cuanto a la enseñanza, a la proclamación del reino y a las sanidades. En Marcos 3:20 leímos hace algunos domingos atrás y dice, y se acolpó la gente de nuevo, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y en el capítulo 4, verso 1,
Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. El trabajo tan arduo de Jesús y para los discípulos que no tenían ni siquiera tiempo para comer, según nos explica, y menos para poder descansar. Como hemos dicho los últimos domingos, hoy nos encontramos con esta palabra al caer la noche ya de un día agotador. El verso 36 dice literalmente, le tomaron como estaba. Pero les quedaba aún un largo trecho, un largo camino para llegar a la otra orilla. Son largas horas de remar para llegar al otro lado. Desde el verso 37 al verso 41 tenemos 6 temas de los cuales tal vez ustedes han escuchado en algún momento alguna predicación. Y estos temas son la gran tormenta, el gran cansancio de Jesús, la humanidad de Jesús se muestra en este texto. La gran preocupación de los discípulos, que eran profesionales del mar. Otro tema, la gran autoridad de Jesús exhibida al reprender el viento y el mar. O el gran miedo de los discípulos al ver las grandes olas, ¿cierto? Y la gran pregunta con la que termina el verso 41 en torno a Jesús de Nazaret, cuando dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin embargo, hoy día quiero compartir con ustedes una reflexión en relación a las penurias, nuestro llanto, nuestras pérdidas. En resumen, aquellas noches oscuras que nos han tocado vivir y que las seguiremos viviendo. Y por ello nos acercamos a la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 4, del 35 al 41, para encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. ¿Quiénes eran los discípulos? Primeramente, eran pescadores en su mayoría, hijos de pescadores, que al igual que Jesús, que le decían el carpintero, porque José, su padre adoptivo, había sido carpintero. En aquel tiempo, las profesiones se traspasaban de padres a hijos. Y ellos pertenecían a este rubro de la pesca artesanal. Vivían junto al mar de Galilea, la gran cantidad de discípulos que siguen a Jesús. Y su expertise radicaba justamente en esa experiencia con el mar. Respondiendo a quiénes eran los discípulos, eran personas adultas en su mayoría, salvo Juan, que sacamos la cuenta por la edad en que muere, que es a finales del siglo I o a inicios del siglo II, tiene que haber sido muy joven en este momento cuando ocurre, pero de los demás eran todos adultos. ¿Qué más podemos decir de los discípulos? Habían estado un tiempo con Jesús. Le habían visto sanar endemoniados, enfermos. Incluso Jesús sanó a la suegra de Pedro. Habían visto sanar al paralítico, al hombre de la mano seca, etcétera, entre otros. Hasta este momento en el cual estamos con esta lectura. ¿Qué les intrigaba a estos discípulos de Jesús? Ellos veían a Jesús exponerse a muchos peligros y sin embargo salir de ellos indemne. No sabían, no entendían cómo Jesús no tenía miedo. Ellos sabían que era el hijo de José, el carpintero. Sin embargo, no sabían a ciencia cierta quién era Jesús. ¿Cuál era el gran miedo de los discípulos?
Y aquí nos tenemos que encontrar con una cosmovisión hebrea de aquel entonces. Para los judíos, el mar era el lugar de los poderes de la muerte, donde la vida frágil del hombre estaba en peligro. El salmista clama en su aflicción en el Salmo 69:15: no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Todo lo que tenía que ver con pecado, con oscuridad, con lejanía, estaba asociado al mar. Lo otro que tienen que ver aquí los discípulos es la imposibilidad en este instante de este relato de ver a Jesús como el Emmanuel. Era tan difícil ver a Jesús en su deidad como para nosotros hoy día ver su humanidad. ¿Por qué era difícil? Porque ellos habían vivido en la misma comunidad en la cual Jesús nace. Por lo tanto, ellos conocieron a Jesús el carpintero. Otro igual a ellos, que tenía un oficio tal como ellos, que eran pescadores, el Jesús carpintero. Hoy en día, cuando nosotros fijamos nuestra vista en Jesús, nos cuesta ver su humanidad, porque a 2000 años de su encarnación, nosotros primeramente, cuando nos acercamos a Jesús, lo vemos como Dios, lo vemos como el Hijo de Dios, lo vemos como el intercedor, el gran sumo sacerdote, lo vemos a través de la teología de la cual se nos ha predicado y de la cual hemos sido oyentes y estudiantes de la Escritura. De ahí que cuando miramos a Jesús nos cueste ver en Jesús su humanidad. Y fíjense que en este texto podemos ver esa humanidad. Dice, le tomaron, el primer versículo, le tomaron como estaba, el verso 36. ¿Cómo estaría Jesús? Cansado, porque el relato nos muestra a un Jesús que se duerme en un cabezal y que a pesar de la gran tormenta no despierta, está tan agotado físicamente. Y aquí vemos la deidad y la humanidad en Jesucristo, el verdadero Emmanuel. De ahí que los discípulos se preguntaran, ¿quién es este? Como termina el relato, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y aquí tenemos el tercer punto que me gustaría compartir con ustedes, que es el gran poder de Jesús. La noche, la tormenta, los problemas, las ansiedades no nos permiten o no le permitían a los discípulos ver claramente quién estaba con ellos en la barca. Porque si nosotros vamos nuevamente al relato, mientras está sucediendo la tormenta, mientras estos hombres que han estado con Jesús durante todo el día, agotados, están remando, están haciendo una fuerza física fuerte, y acostumbrados al mar, tal vez vieron muchas embarcaciones zozobrar, tal vez los relatos que se podían contar de algún vecino que a lo mejor en alguna tormenta falleció en ese lago. Ellos están realizando su profesión, están trabajando, pero sin embargo la gran cantidad de agua que entra es imposible sacarla de esa barcaza pequeña. Y se acercan a Jesús a despertarlo, y probablemente es Pedro el que va y se acerca a Jesús
diciéndole, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? O sea, ¿no te importa la situación en que estamos viviendo? Vente a ayudarnos, porque en la mente de ellos no están esperando a que Jesús realice un milagro. Ellos están esperando que Jesús se involucre en la labor que ellos están haciendo de sacar el agua de la barcaza, porque la crisis en la cual están viviendo, están viendo que se están hundiendo y que está peligrando su vida. Pero Jesús no nos ayuda como nosotros esperamos que nos ayude. Y quisiera contarles una anécdota que contaba el misionero y evangelista Reinhard Bonnke cuando él comenzó su labor en África. Reinhard Bonnke hoy día está en la presencia del Señor ya. Pero sin embargo, cuando él comenzó su labor de evangelista, él tenía muchas necesidades. No era conocido, estaba en un país diferente al de él, por lo tanto ya tenía una dificultad para comunicarse, y una de las grandes dificultades que tienen todos los grupos pequeños que están naciendo es los medios. Cómo alcanzar a la gente, porque eso es costoso. Nosotros mismos en nuestra pequeñez como grupo o comunidad Camino de Restauración, estamos viendo de una manera cómo poder realizar nuestra labor evangelística de dedicación y de enseñanza a través de los medios que estamos utilizando hoy día y que se hacen tan necesarios para poder llegar a ustedes de una manera lo más correcta posible, utilizando la tecnología de tal manera que nos hagamos escuchar de una mejor manera. Y este evangelista ve que no tiene los medios económicos, financieros, para poder alcanzar Nigeria. Y él tiene una visión de llenar Nigeria con el evangelio, pero para que la gente lo venga a ver, a escuchar, necesita tener una publicidad. Y él no tiene los medios. Y él, en una de sus oraciones, está luchando con Dios, presentándole esta necesidad. Y esta necesidad para él era $1.000.000. Él decía, si yo tuviera $1.000.000, podría comprar publicidad, podría imprimir grandes cantidades de Biblias, podría imprimir gran cantidad de folletos, de manera que cuando llegara el día del evangelismo, el día en que él se plantaría en la plataforma, la gente lo conociera, o se hubiera despertado por lo menos una inquietud, un deseo de ir y de estar en aquel lugar. Para él era $1.000.000. Para los discípulos en la barca, en medio de la crisis que están viviendo, era que Jesús se acercara a ellos y comenzara a sacar agua de la barca, porque la barca se hundía. Y en esa reflexión estaba este evangelista Reinhard Bonnke, cuando vino la voz de Dios sobre él y le dijo, ¿realmente necesitas $1.000.000? Porque a veces pedimos cosas porque estamos en una situación como en algunos meses atrás
predicaba con respecto a la necesidad que tenía María Magdalena cuando va a ver el cuerpo de Jesús. Perdón. Y ella, cegada por el dolor, sus ojos llenos de lágrimas, no le permiten ver que Jesús ha resucitado. Y así también el evangelista, la necesidad que él tenía no le permitía ver que a quien estaba clamando era el Dios a quien servía del oro y de la plata. Los discípulos en la barca no lograban dimensionar quién estaba con ellos en la barca. ¿Acaso no era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, como dice Juan? Pero el problema, la dificultad, la ansiedad, la tormenta, la noche, no nos permiten dimensionar nuestra verdadera necesidad. ¿Quién es este? Terminan ellos diciendo que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Este es quien Marco ha presentado en el capítulo 1 de su libro, que dice: principio del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Es el que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El evangelista Reinhard Bonnke no necesitaba el $1.000.000. Y en esa reflexión, él pudo darse cuenta que a quien necesitaba, su necesidad primera, su necesidad más profunda, era que en medio de ese evangelismo, cuando él estuviera arriba de la plataforma, lo que necesitaba era que el Dios omnipotente se hiciera presente con sanidades, con milagros, con señales prodigiosas, para que aquellos hombres que escucharan el mensaje de salvación pudieran abrir su corazón y convertirse de sus malos caminos. Porque ni con $10 millones podría hacer cambiar a aquellas personas. Lo que se necesita hoy día es la presencia eterna del Dios Todopoderoso en medio de nuestros cultos y en medio de nuestra adoración y en medio de nuestra comunidad al Cristo resucitado. Lo que necesitaban los discípulos en aquel momento de la barca era al Jesús sobrenatural, al Jesús de la Biblia, el enviado del cielo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en esto nos damos cuenta que lo contrario a la fe no es la incredulidad. Amados y amadas, lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino que es el miedo que nos impide comprender a un Jesús como el Señor de la vida y que triunfa sobre la muerte. Lo que necesitamos en nuestras circunstancias y en nuestras noches de dolor, más que una palabra de consuelo, más que un yo te entiendo, más que estoy contigo, más que se suplan las necesidades que están a nuestro alrededor, lo que necesitamos y lo que la Biblia
habla y enseña es que a través del Espíritu Santo Jesús se puede hacer presente, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras crisis, lo que necesitamos es al Cristo resucitado. El temor que hoy día llena la agenda de los pastores es que la congregación, la hermandad, la comunidad en la cual está sirviendo, de estos hombres y mujeres en los momentos de crisis, se sientan solos y no tengan las herramientas para sobreponerse a esa crisis y puedan quedar en el camino malheridos, con su fe tal vez quebrantada. Pero esto, hermanos queridos y hermanas queridas, no es el camino al cual el Señor en esta palabra nos quiere indicar. Porque cuando Pedro se acerca a Jesús diciéndole, no te importa que nos estemos hundiendo o no te importa las situaciones que estamos viviendo, muchas veces en nuestra crisis, tal vez no lo decimos con palabras, pero muchas veces lo decimos con nuestros hechos. ¿Dónde está el Señor para que nos libre de esta crisis? ¿Dónde está el Señor cuando siervos que han estado realizando una labor ejemplar en nuestro medio, producto de la pandemia, han partido? Dios sigue sentado en su trono de gloria. Mientras la pandemia ataca nuestro país y los países alrededor, Dios sigue sentado en su trono de gloria. Y junto a Él está nuestro amado Jesús, exaltado a su diestra, intercediendo por su pueblo, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿No te importa en la situación que estamos viviendo? Cuando está el temor de la pérdida del trabajo, cuando está el temor de enfermarnos, donde está el temor de que nuestros hijos pierdan el trabajo o enfermen. O cuando nos sentimos solos. Jesús es llamado en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, el testigo fiel. Y Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y esa es la labor que nosotros como pastores se nos impone para que en los lugares que estamos podamos levantar ese clamor por nuestra comunidad, por aquellos hijos e hijas de Dios, para que en la misericordia del Señor pueda alcanzarles y levantarlos, para que el desánimo no nos venza. Dice nuestra escritura que estábamos leyendo que Jesús, habiendo despertado, se levantó, dice, y reprendió. Dice la palabra del Señor que en medio de la tormenta, Jesús es despertado ante la pregunta,
de Pedro, no tienes cuidado, que nos estamos anegando. Dice que se levantó y reprendió al viento, reprendió al mar y hubo gran bonanza. No nos olvidemos, lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el miedo. El miedo que nos impide ver a Jesús poderoso obrando en nuestra vida. Por eso, mis queridos hermanos, en esta reflexión de esta mañana, quiero decirles que el Señor está en medio de su comunidad, está en medio de su pueblo y está sin tener un ápice de pérdida de poder. Él está presente en nuestro medio, en nuestra vida, en nuestro hogar, cumpliendo lo que Él ha prometido. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y Él tiene el poder para levantarse en medio de la tormenta, en medio de nuestras noches, en medio de nuestra ansiedad y en medio de nuestra necesidad, para poner su sello de Dios poderoso actuando en medio de nuestras crisis. Yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Y por eso que Él les pregunta a los discípulos, ¿por qué no tenéis fe? ¿Qué ha pasado con su fe? No se olvide que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso mi insistencia es que nos acerquemos al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. He aquí el momento oportuno, he aquí el momento necesario para estar en su presencia. No se olvide de acudir a los medios de gracia a través de la internet. Usted nos puede encontrar para escuchar una palabra de vida, una palabra que le oriente y una palabra que lo levante. Jesucristo en medio de nosotros es poder de Dios para salvación. Que el Señor les bendiga en esta semana. I'm sinking here, fighting back the tears. We used to smile at little stuff, then after we would laugh. I won't forget the memories we had. No matter where you are, I feel you. I try to fill that space without your voice. No matter where you are, I'm with you. No matter where you are, I hear you. No matter where you are, I miss you. Your flesh will be